La teoría prospectiva lo que intenta de alguna manera es dar una explicación adicional a los comportamientos que tienen los agentes bajo situaciones de riesgo, ¿sí? E incluso saca algún matiz sobre decisiones de caso de certidumbre, es decir, donde no hay riesgo, sino que más bien hay ganancias seguras. Y hace una idea de por qué los comportamientos no podrían explicarse por la teoría que ustedes conocen, que es la teoría de utilidad esperada de Montgomery, que tuvieron que haberlo revisado en finanzas de alguna manera. Ahora, esta teoría prospectiva obviamente nace del pensamiento de Kahneman y Tversky, y Kahneman por la teoría prospectiva y la heurística y los sesgos, se gana el premio Nobel de Economía y siendo psicólogo, digamos, genera un inicio o un renacimiento de la psicología dentro de la economía, y hoy en día los cursos de economía del comportamiento son cursos casi obligatorios en las universidades de Estados Unidos para los alumnos de economía. Entonces, de alguna manera, en este pensamiento junto a Francisco, que quizá la economía del comportamiento podría llamarse o puede deberse a economía, tiene que ver mucho con toma de decisiones y también tiene que ver mucho con la parte administrativa de la psicología detrás de la toma de decisiones. Y entonces por eso quisimos generar este lectivo para tratar de apuntar a dos puntos relevantes que no necesariamente tienen que ser economía, sino que también alumnos que les guste la administración. También es importante conocer esta idea detrás de la toma de decisiones. Ahora, yo soy economista, voy a hablar con un lenguaje más economista, perdónenme a aquellos que no les gusta quizás la economía, mi lenguaje voy a tratar de mudarlo, digamos, pero me va a costar de alguna manera. Entonces, comencemos. La teoría principal que ustedes conocen es la teoría de utilidad esperada. Es la teoría que ustedes utilizan para modelar comportamientos bajo riesgo. Y cuando hablamos de comportamiento bajo riesgo, comportamiento en donde hay una probabilidad de ocurrencia de los hechos de manera particular. Es decir, cada cosa que vamos a hacer no van a generar ganancias, ¿cómo podríamos llamarle? Certezas de manera certera, sino que más bien hay un cierto riesgo detrás de cada acción que realizamos y las ganancias pasan a ser ganancias esperadas. Sí, es decir, lo que podríamos llamar que hay una probabilidad de ocurrencia, puede ser una probabilidad demasiado alta, 99,9%, puede ser una probabilidad baja del 0,01%, pero aún así existiendo esa probabilidad de ocurrencia, ya la decisión pasa a ser, deja de ser una decisión con ganancia certera, sino que pasa a ser una decisión con ganancias bajo ciertos niveles de riesgo. Y cuando tenemos ese tipo de comportamiento, ese tipo de decisiones o ese tipo de ganancia, la manera en cómo la modelamos desde el punto de vista económico es a través del modelo de utilidad esperada. Y el modelo de utilidad esperada tiene ciertos matices relevantes detrás del comportamiento que se está realizando. Y obviamente lo que intentamos realizar con el modelo de la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky es simplemente generar un modelo alternativo que permita describir las situaciones bajo riesgo donde el modelo de utilidad esperada de verdad no nos está explicando mucho, o más bien la explicación que está realizando el modelo de utilidad esperada no se condice con la realidad. Es decir, lo que esperamos que debiese ocurrir de acuerdo al modelo de utilidad esperada, no ocurre en la realidad, ya hay un error. Ahora, ese error le llaman algunos economistas sumamente, o algunas personas sumamente extremas, le llaman simplemente de que los individuos están cometiendo esos errores y los individuos son irracionales detrás de esos errores que están cometiendo en su toma de decisión. Bueno, la gente un poco más, eh, eh, digamos, más tranquila en las declaraciones, dicen no. Tiene que ver con el poco comportamiento en la toma de decisión de los individuos. Entonces, aquí hay una pelea en que son irracionales los individuos, son racionales los individuos, y ahí en la parte introductoria vimos, digamos, los distintos criterios de racionalidad.
y cómo poder entender la racionalidad. Y ahí yo diría, no es que los individuos sean irracionales, sino más bien nosotros no lo hemos logrado entender la manera en cómo los individuos toman las decisiones de manera particular. Entonces, esta teoría prospectiva nace de un concepto. Ese concepto se llama prospecto. ¿Qué es un prospecto? Un prospecto es una alternativa de decisión que está bajo niveles de riesgo o bajo ciertas probabilidades. Entonces, por ejemplo, un prospecto podría ser este set de alternativas X1, P1, donde tenemos asociada a la alternativa X1 una probabilidad P1, punto suspensivo, hasta la toma de decisión XN con una probabilidad PN para esa alternativa, y esa relación mantiene un resultado, obviamente, detrás de esa probabilidad, de tal manera de que las probabilidades sumadas sean igual a 1. Eso es un prospecto. Un prospecto es dada la alternativa de decisión, hay una probabilidad de ocurrencia detrás de esa alternativa, y esa alternativa con esa, o el conjunto de alternativas con ese conjunto de probabilidades de ocurrencia va a tener, obviamente, va a ser el prospecto, y yo tengo que tomar decisiones sobre ese prospecto o sobre otro prospecto, en donde cambian las decisiones o cambian las ganancias o cambian las características de X y cambian, obviamente, también sus probabilidades. Entonces, un prospecto son combinaciones de X con sus respectivas probabilidades. Ahora, ¿qué encontramos nosotros? Evaluamos en la utilidad de cada individuo ese prospecto de manera particular. Entonces, yo tomo una decisión A. Esa decisión A me va a tener una ganancia X con una probabilidad P1, una ganancia X2 con una probabilidad P2, una ganancia X3 con una probabilidad P3. Esa decisión la tomo y digo, evalúo en mi función de utilidad y digo, bueno, tomo o no tomo, o tengo otra alternativa donde voy a tener una ganancia X1 con una cierta probabilidad, una ganancia X2 con otra cierta probabilidad, una ganancia X3 con otra cierta probabilidad, y yo evalúo entre esos dos prospectos. Y yo digo, tomo la alternativa XA o el prospecto A, o tomo el prospecto B de decisión. Pero ¿de qué va a depender? De mi evaluación en términos de utilidad de cada prospecto. Y a eso nosotros le llamamos el modelo de utilidad esperada, lo que es simplemente es la evaluación utilitarista de prospectos de los individuos de manera particular. Y esa evaluación utilitarista va a tener ciertas propiedades, la cual que se cumplen en esa evaluación utilitarista. ¿Cuáles son las tres principales, los tres principales características de esta evaluación utilitarista o principios que se deben cumplir o que se cumplen en esta evaluación utilitarista de los prospectos? Kahneman los considera en el artículo, principalmente me parece mucho que eso está ya en la página 2 del artículo, ¿sí? Son estas tres características que están acá. Primera, esperanza. ¿Qué significa la esperanza? La esperanza en la evaluación utilitarista está diciendo, al evaluar el prospecto, la evaluación del prospecto dentro de mi función de utilidad se va a evaluar de la siguiente manera. La evaluación de la ganancia X1 por la probabilidad de la ganancia X1 hasta la evaluación de la utilidad de la ganancia XN por la probabilidad N. ¿Qué significa esto? Que la evaluación es lineal, en otras palabras. Es decir, la probabilidad pasa a ser simplemente un factor lineal que yo puedo sacar de la función de utilidad y puedo evaluar simplemente sumando esas probabilidades en cada nivel de utilidad. Este supuesto constituye una base importante porque en las decisiones microeconómicas decíamos nosotros un individuo racional cuando es
completo y transitivo. Bueno, la utilidad esperada, evaluándola de esta manera, ¿sí? Genera que la decisión del individuo sea racional. Es decir, esa decisión, si la evaluamos de esa manera, va a ser completa y va a ser transitiva. ¿Sí? Hay, digamos, hay demostraciones detrás de esa manera de evaluación de la utilidad esperada, en donde se muestra de que la decisión del individuo es racional y transitiva considerando esta manera de evaluación. ¿Sí? Entonces tenemos esa utilidad esperada, que esa utilidad esperada en consecuencia trae tres o dos definiciones principales. Primera definición, o mejor dicho, tres. La utilidad esperada es completa, la utilidad esperada es transitiva e incluso es monótona. Siempre va a haber una probabilidad asociada muy cerquita que va a permitir mantener una decisión en términos de los prospectos. Es decir, si yo altero una probabilidad y genero una probabilidad un poco más alta para un nivel, yo quizás voy a decidir detrás de esa probabilidad muy pequeña, aunque sea marginalmente superior en términos probabilísticos. Voy a elegir esa alternativa porque en términos probabilísticos hay una probabilidad superior marginalmente hablando. Es decir, en la marginalidad, y hablamos de eso, en lo monótono creciente, hay siempre un prospecto mayor en términos de elección que otro prospecto de manera particular. Y eso tiene que ver con la utilidad esperada y tiene que ver con las características de evaluación que tenemos nosotros desde el punto de vista económico. Dentro del concepto de utilidad esperada, estoy hablando en términos de ese concepto. Otra característica, otro principio de la utilidad esperada, presentada en el paper de Kahneman-Gesberg, que esto no es mi palabra, sino que presentada en el paper, y obviamente hay otros artículos que han hablado sobre la misma temática. Tiene que ver con la integración de valores. ¿Qué significa integración de valores? Significa que el individuo en cada decisión tiene un nivel de riqueza. Entonces yo tomo la decisión y ahora, en el periodo actual, yo tengo mi nivel de riqueza y mi nivel de riqueza le llamamos valor de medida W. Tengo mi valor de medida. ¿Y cómo yo evalúo mi valor de medida? Yo puedo evaluarlo en términos de qué me agrega a mi valor de medida cada una de las alternativas siguientes. Imaginemos que mi decisión es simple, avanzar o no avanzar. Es decir, quedarme con mi valor de medida actual o realizar la acción que va a generar un cambio en mi valor de medida. Y eso es lo que tengo considerado. El individuo va a realizar la acción siempre y cuando la utilidad o la ganancia adicional de su valor de medida, obviamente con la probabilidad de riesgo asociada, sea mayor a no hacer nada. Y lo que estamos diciendo, que lo que estamos comparando siempre es decisiones de valor de medida, agregar a mi riqueza algo. Y todas las decisiones la planteamos, o el modelo de utilidad esperada la plantea en términos de agregar riqueza o agregar ganancia a los individuos en cada realización que genera. ¿Sí? Y obviamente, y aquí detrás de este principio, hay un concepto que lo critica bastante Kahneman-Gesberg en su artículo, que es que los individuos, según un modelo de utilidad esperada, deciden en términos de la riqueza total o en términos de la riqueza final. Porque fíjense, si yo tomo la decisión, esta es mi unidad de medida W más X1, que sería mi ganancia de realizar la acción o realizar el prospecto que estoy diciendo acá, ¿cierto? Con una cierta probabilidad, lo que estoy diciendo, estoy comparando mi ganancia final versus mi ganancia si no realizo esa acción. Entonces estoy realizando dos ganancias o comparando dos ganancias finales.
Y Kahneman y Tversky consideran en su artículo que los individuos no deciden de esa manera, sino que más bien deciden en lo marginal o en la ganancia adicional. Y obviamente el nivel de medida W no tiene mayor relevancia, más que es simplemente un criterio de tomar decisiones sobre las características o un criterio de si es ganancia o pérdida lo que estoy percibiendo de manera particular. Eso lo vamos a ver obviamente más adelante, pero el paper de Kahneman y Tversky lo puntualizan bastante y lo dicen bastante. Los individuos no eligen términos de riqueza final, sino más bien lo realizan en términos de ganancias adicionales, ¿sí? No en términos de riqueza adicional. Eso con respecto a la integración de valores. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, duda? No tengo aquí puesto el chat, voy a poner acá en mi otra pizarra el chat para ver. Ok, no tenemos ninguna pregunta hasta el momento, así que podemos continuar de manera particular. Y el último, dale, ¿Puedes dale. repetir lo que dijo? Eso de que el individuo no decide por ganancia adicional, sino que ahí No, se... al revés. El individuo decide por ganancia adicional, según Kahneman y Tversky, que lo dice en su artículo, pero la teoría de utilidad esperada dice que el individuo no decide en términos de ganancia adicional, sino que más bien en términos de riqueza final. ¿Qué significa? Fíjate que por el prospecto, ¿cuál va a ser la ganancia adicional que va a tener el individuo? X1 hasta Xn con una cierta probabilidad para cada uno. Si yo multiplico probabilidad, voy a tener una ganancia esperada, ¿cierto? Por ese X1 y Xn. Eso es lo adicional. Pero el modelo de utilidad esperada considera de que el individuo tiene un piso W y él decide, sumándole a ese piso W la ganancia adicional y la adicionalidad más lo que tenía, la va a evaluar dentro de su función de utilidad, U. Es decir, no estamos evaluando U por X1 hasta Xn, sino más bien estamos evaluando U por W más X1 hasta W más Xn por las respectivas probabilidades. ¿Sí? Entonces, lo que tú tienes seguro, eso ¿qué genera? Genera en la teoría prospectiva, lo que tú tienes seguro, eso seguro se mantiene para todos y tú vas sumando en lo seguro detrás de tu decisión. Pero la teoría prospectiva dice, no, lo que tienes seguro, seguro está, y tú evalúas las adiciones a lo seguro. Es decir, tu nivel de riqueza es el actual, está seguro. No importa lo que tú hagas, tú siempre vas a tener W. ¿Sí? Y lo que está diciendo es que es el pensamiento detrás de la teoría prospectiva. Lo seguro no se evalúa las adiciones. Pero el modelo de utilidad esperada considera todo lo contrario, considera que lo seguro se evalúa dentro, sumada a las adiciones, y todo eso se evalúa dentro de la función de utilidad del individuo. ¿Sí? Eso es detrás del problema. No sé si quedó claro esa pregunta, Carla. Sí, ¿Carla me profe. hizo? Ya, Sí. ya vale. Y vamos a la siguiente pregunta, o al siguiente principio, perdón, aversión al riesgo. ¿Qué significa la aversión al riesgo? Esto lo tuvieron que haber visto ustedes muchas veces en finanzas. La aversión al riesgo tiene que ver simplemente con que la función de utilidad es cóncava en términos del riesgo. En otras palabras, la concavidad de la función ocurre porque el individuo va a preferir siempre situaciones certeras ante situaciones bajo riesgo. ¿Sí? Entonces, obviamente, en su preferencia de cosas certeras, el agregar riesgo va a ser simplemente que el individuo tenga un matiz de diferenciación con respecto al riesgo y va a preferir ganancias 100% que la distribución en términos de riesgo.
¿Sí? Eso es lo que está diciendo la aversión al riesgo. Ahora, hay teorías que dicen que hay gente en términos psicológicos que son amantes al riesgo, o hay individuos que son neutros al riesgo. Ahora, la aversión al riesgo es un principio que tiene que ver con principios de la utilidad esperada, pero que desde el punto de vista psicológico han habido estudios que han dicho de que el individuo no necesariamente tiene que ser adverso al riesgo, sino que también puede ser amante al riesgo, es decir, preferir situaciones bajo riesgo en vez de situaciones certeras. ¿Sí? Puede ocurrir eso en la práctica. Pero es uno de los principios del modelo de utilidad esperada que considera Kahneman y Tversky en su artículo de manera particular. Vuelvo a repetir, vuelvan a leer el artículo, le va a parecer bastante simpático y bastante gratificante leer este artículo y lo pueden leer porque tienen el conocimiento necesario para realizarlo, ustedes. Partamos ya luego Kahneman y Tversky en su artículo de explicar cada una de estas ideas de aversión al riesgo, de integración de valores, él da ejemplos. Y da ejemplos en términos de experimentos que realizaron con individuos y elecciones que realizaron los individuos. Y la mayoría de mi exposición y la mayoría del artículo está lleno de ejemplos, de decisiones que tomaron los individuos detrás de trabajos que realizaron él desde el punto de vista experimental. Y él, uno de los primeros, me parece mucho, sí, este fue el primero, problema 1 de elección. El problema 1 de elección que ya en la página 265, no es que el paper tenga 265, sino que está dentro de una revista, y dentro de la revista este paper está dentro de la página 265, que es como en la tercera página más o menos. ¿Sí? En la tercera página abajo aparece este juego. ¿Y qué es lo que este juego? Este juego compara dos prospectos, el prospecto A y el prospecto B, que tienen diferencias en términos probabilísticos, pero si usted saca la utilidad esperada, A es idéntico a B. O mejor dicho, si usted saca la utilidad esperada, mejor dicho, A incluso puede llegar a ser mayor que B en términos probabilísticos. Entonces, este juego lo muestra Kahneman y Tversky, y ustedes me podrían decir cuál van a elegir. Bueno, aquí depende de cada quien cuál elige. En el estudio que realizaron ellos empíricamente, 82 agentes eligieron la alternativa B y 18 eligieron la alternativa A. Perdón, en 82 posibilidades, o mejor, 82 veces se eligió la alternativa B y 18 en la alternativa A, y esto generó que sea significativa esta diferencia, es decir, la alternativa B era mejor que la alternativa A. Ahora, esto desde el punto de vista de Kahneman y Tversky no sacan ninguna conclusión detrás de eso, y simplemente dicen, bueno, la gente prefiere pagos seguros, y eso no hay nada malo. Y ustedes pueden sacar la utilidad de 2400, y aquí no hay ninguna función de utilidad detrás del problema. Saca la utilidad de 2400 y la utilidad de 2400 tendría que ser mayor que el prospecto A de alguna manera. Ahora, frente a eso, yo voy a cambiar mi pizarra y voy a tipificar para que tengan un poco más claro a qué me refiero con esto de que la alternativa A es mejor que la alternativa que la alternativa B sea mejor que la alternativa A en términos de utilidad. Sí, aquí voy a compartir mi pizarra electrónica. No sé si están viendo esto.
Yo creo que sí. Ya. Entonces tenemos esta, ¿qué significa? Para los individuos la utilidad de 3.400, ¿cierto? Es mayor, por eso lo eligieron, es mayor que 0,33 de la utilidad de 2.500 más 0,66 de la utilidad de 2.400. Ahí está. Esto es lo que está diciendo esta función que está acá, o el ejercicio de manera particular, que recién le acabo de plantear. Simplemente esto, está diciendo que la utilidad que para los individuos le genera los 3.400 es mayor que la utilidad esperada. Fíjense que yo ya lo dejé como utilidad esperada. Evalúe el prospecto y dentro del concepto de utilidad esperada sería la probabilidad por la evaluación en X1, que sería los 2.500, más la probabilidad 0,66 por la evaluación en la utilidad de los 2.400. ¿Sí? Entonces, estoy evaluando simplemente el problema. Y eso encuentran dentro del problema o dentro de este ejemplo particular. Eso es lo que encuentran de este ejemplo particular. Ahora, vamos a dejar esto pendiente ahí y vamos a cambiarnos a la clase. ¿Y qué te dice la siguiente presentación? La siguiente presentación, espero que se esté viendo, yo creo que sí. Pasamos a otro juego, problema 2. Y en este problema 2, fíjense, están los mismos 2.500, 2.400 dando jugo, pero cambié la alternativa. Y la alternativa D ya no es una alternativa con certidumbre completa, sino que es una alternativa con incertidumbre. ¿Sí? Y hay una incertidumbre asociada. Fíjense que yo puedo traspasar la utilidad de 3.400 y la puedo transformar, perdón, 2.400, no 3.400, le puse 3.400 acá, está malo eso, es 2.400. Ahí sí. Ya, 2.400. Y yo puedo, de alguna manera, restar y dividir 2.400 en cada lado. Mira, voy a hacer lo siguiente, fíjense en esta idea que tenemos acá a vista y voy a considerar ahora en lo que tenía escrito anteriormente, que tenemos acá. La utilidad de 2.400 es mayor al prospecto que tenemos acá. Yo esta utilidad la puedo dividir en dos utilidades probabilísticas. ¿Y cuál serían las dos utilidades probabilísticas? Sería la siguiente, sería 2000, sería 0,34 por la utilidad de 2.400 más 0,66 por la utilidad de 2.400. Y esto tendría que ser mayor que 0,33 por la utilidad de 2.500. Y más 0,66 por la utilidad, aquí el espacio, por eso que está ahí. Voy a colocar la flechita para que, dado el espacio, no me dé. Fíjense, tengo el 0,66 en ambos lados.
tengo el lado derecho el 0.66 y el 0.66 lo tengo al lado izquierdo. Fíjense que esto que acabo de escribir acá es lo mismo que está acá arriba. Solamente que la teoría de utilidad esperada me permite hacer esto. Lo divido en dos situaciones bajo riesgo. Y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque la situación bajo riesgo es equivalente a la situación con certidumbre completa, que es la situación de arriba. Son equivalentes a ambos, solamente que dividí la probabilidad en dos. La probabilidad del 100% la dividí en dos probabilidades de 34 y de 66. ¿Qué va a generar? Que yo puedo eliminar esta opción con esta otra opción. Y me va a quedar 0.34 de la utilidad de 2400 tiene que ser mayor a 0.33 de la utilidad de 2500 por más 0 o 0.67, que el resto de probabilidad por la utilidad de 0, y este también está la utilidad 0.64, que es la otra parte de la probabilidad que falta por la utilidad de 0. Fíjense que la utilidad de 0 en ambos lados da lo mismo porque utilidad de 0 es 0. Entonces en el modelo de utilidad esperada no estoy alterando nada, agregando utilidades de 0 hacia los lados, porque la utilidad de ganar 0 es 0. Entonces no estoy agregando nada, estoy agregando 0 para ambos lados. Fíjense, y ahí llegamos a este problema que teníamos anteriormente, pero voy a... Ahí está. No está nada. Llegamos a este problema que teníamos anteriormente, que ahora lo voy a compartir. Ahí está. Un poquito de paciencia, solamente les pido porque estoy trabajando con distintas pantallas para poder ir revisando los puntos de manera particular. Ahora, ahí llegamos a este juego que está ahí. Fíjense, son 0.34 por 2400 por la probabilidad de 0 del otro porcentaje que falta, 0.66. No estoy alterando nada porque estoy agregando una probabilidad de 0, será una utilidad de 0 y estoy agregando 0 a un lado, más 0. Y acá también lo mismo, 2500 por 0.33 por más 0, la utilidad de 0 de 0.67 y lo mismo, estoy agregando 0 a ambos lados. Entonces no estoy haciendo nada. Pero fíjense, en vez de mantener la ganancia o en términos de utilidad esperada, debiera pensar, dado que en el caso anterior, y lo voy a mostrar, dijeron que vera mejor los individuos, uno hacer esta transformación en términos de utilidad esperada no debiera generar nada en la decisión, debiera mantener su decisión, porque no estoy afectando en nada a la utilidad esperada, no estoy afectando en nada a los criterios de decisión que están tomando los individuos detrás de la utilidad esperada. Pero ¿qué pasó? Ahora se elige C por sobre D. ¿Sí? Se elige C por sobre D. A este efecto, Kahneman le llama efecto certidumbre. ¿Y qué significa el efecto certidumbre? Que el efecto certidumbre no es más que decir que los individuos prefieren las cosas seguras por las cosas bajo riesgo, que está acá, a pesar que sean equivalentes. ¿Sí? Fíjense, este pago o esta decisión es equivalente en términos probabilísticos y utilidad esperada que esta decisión que está acá. Pero los individuos cambiaron su decisión. ¿Por qué? Porque a pesar de que sean equivalentes, esta decisión tiene un matiz diferenciador. Y ese matiz diferenciador es que 2400 es seguro, mientras que acá no hay nada seguro. Y dado que no hay nada seguro, dicen, bueno, dado que no hay nada seguro, estoy bajo dos decisiones
que tienen incertidumbre, entonces mi criterio de decisión es un criterio de incertidumbre. Esto trae consecuencias más adelante. ¿Por qué? Porque cuando planteamos el problema o el modelo de utilidad esperada, o mejor dicho, el modelo de la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky, comenzamos con una fase inicial que se llama la fase de poder identificar cosas. Y en la fase de identificación, identificamos las ganancias que son seguras versus las ganancias que son bajo riesgo. Y los individuos dicen, lo seguro, tomo una decisión bajo lo seguro, y cuando estoy todo bajo riesgo, tomo otra decisión. Entonces diferenciamos estos problemas. Incluirlos dentro va a generar de que el individuo tenga más propensión a irse por lo seguro que por lo bajo riesgo. ¿Sí? Pero cuando estamos en decisiones en donde todo es bajo riesgo, los individuos deciden bajo ese prisma bajo riesgo, e incluir cosas seguras en las decisiones y mezclarlas con decisiones bajo riesgo hace que el individuo sea propenso a elegir esas decisiones bajo riesgo. Entonces, a este efecto, obviamente Kahneman y Tversky le llaman efecto certidumbre, que la certidumbre engancha al individuo a que tome esa decisión con certidumbre por sobre la decisión bajo riesgo.